Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos un clásico de toda la vida. Pollo al horno con papas a mi manera. Lo primero que vamos a hacer para hacer esta receta, como te dije, clásico de toda la vida, que lo vamos a hacer a mi manera y va a tener muchísimo sabor, así que guarda este video. Vamos a hacer una especie de marinada con la que vamos a condimentar el pollo. ¿Qué le vamos a poner? Mostaza. Yo estoy usando 2 cucharadas porque a mí me gusta mucho. Vos, si no te gusta tanto, ponele un poquito, y si no te gusta nada, obviala, pero esto le va a dar muchísimo, pero muchísimo sabor. También a esto le vamos a poner ajo y perejil fresco. Si tenés el deshidratado, poner el deshidratado. Le vamos a poner, acá tengo orégano, ají molido, tomillo y pimentón dulce, que tranquilamente puede ser el pimentón ahumado también, A esto le vamos a poner manteca, que yo en este caso la tengo ya disuelta, pero puede ser manteca punto pomada, eso lo decidís vos. ¿Qué más le va a dar mucho sabor? Y acá te voy a dar 2 tips que la mayoría de la gente en uno falla, y ahora te lo voy a mostrar. Le vamos a poner cebolla en polvo, que eso le va a dar un toque muy zarpado, como digo yo. Y acá viene uno de los tips. Le vamos a poner yogur natural, yogur sin sabor, de preferencia el que viene sin endulzar. Si te gusta que quede más tirando a un agridulce, ponerle el que viene dulce, eso lo vas a decidir vos, cada uno eso lo hace a su gusto. A esto le vamos a poner también jugo de limón. Acordate que en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados y al final del video también. Mezclamos bien todo esto hasta que se integre. Una vez que tenemos integrado esto, le vamos a poner sal, que yo no le había puesto. Yo le estoy poniendo bastante cantidad de sal porque no le voy a poner sal al pollo. Toda la sal va a estar acá. Si vos querés ponerle sal al pollo y le pones menos cantidad acá. Pero bueno, eso yo para mí lo hago todo directamente acá, así ya después me olvido de la sal y listo. Solamente le vamos a poner sal a las papas y a las verduritas, pero no me quiero adelantar. Ahora sí, una vez que lo tenemos así, esto que se integró, acá también, si no querés usar manteca, yo te lo recomiendo porque le va a dar muchísimo sabor la manteca al pollo. Puedes usar aceite o aceite de oliva, o manteca y aceite de oliva también. Ahora sí, mirá que te voy a mostrar un tip que el 90% de las personas falla en esto y te cambia totalmente la receta. Este es el tip en el que te digo que fallan muchas personas. Para condimentar el pollo, a la hora de hacerlo a la parrilla o como sean, muchos que hacen, le ponen el condimento acá, pero la piel del pollo no se come. Entonces, si vos querés que el pollo realmente tenga sabor, ¿qué vas a hacer? Vas a levantar la piel del pollo, y acá nos vamos a ensuciar las manos, y vamos a ir poniéndole este menjunje que hicimos abajo de la piel, porque acá está lo que vamos a comer. La piel va a ser como una especie de impermeable y no va a pasar mucho sabor. Entonces acá, ahí, le ponemos ahí entre la piel y la carne, y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Primero acá, entre la piel y la carne, y después acá. Masajeamos un poquito para que esto vaya penetrando en la carne. Y ahora sí, este es otro tip que no muchos lo hacen, pero yo te lo recomiendo, y ya manché todo el pollo de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar una pequeña marinada de unos 20 minutos más o menos para que vaya absorbiendo todo el sabor. Hacemos eso con el pollo y ya te muestro cómo seguimos. Una vez que le pusimos todo este menjunje abajo de la piel al pollo y del otro lado, con lo que nos sobró, le vamos a poner todo acá, lo volcamos todo, mezclamos bien para que esto se impregne todo. Créeme que el yogur, la cebolla, la manteca y ponérselo abajo de la piel te va a cambiar totalmente el resultado. Mezclamos bien esto, que se vaya impregnando con todos los sabores. Lo dejamos 20 a 30 minutos que vayan
tomando una buena cantidad de sabor y ya lo cocinamos. Mientras tanto vamos cortando los vegetales que van a acompañar a este delicioso pollo. Mientras el pollo va marinando, como te dije, vamos a cortar todos los vegetales que vamos a usar. La cebolla la vamos a cortar, bueno, casi todo vamos a cortar en pedazos grandes porque ¿qué queremos? Que acá le aporte sabor y humedad para que no se nos seque y no se nos queme el pollo. Así está bien. Así vamos a cortar casi todos los vegetales. La única diferencia va a estar en las papas y las batatas, que bueno, va a ser el mismo corte, pero no va a ser así en capitas. Y las papas también las vamos a cortar en unos cubos de más o menos un tamaño bocado. Acá no tiene que ser muy chica tampoco, más o menos así estarían genial. Y las batatas exactamente igual. Ahora sí, para cocinar este pollo vamos a tener la bandeja donde lo vamos a cocinar. Le ponemos un poco de aceite. Acá vamos con la cebolla y el morrón. A esto le vamos a poner un poquito de sal para que vaya soltando todos sus juguitos en la cocción. Mezclamos. Una vez que mezclamos, hacemos una base con las cebollas y el morrón. Y acá mismo le vamos a meter el pollo. Como verás, yo estoy usando pata muslo, como se dice acá en Argentina. Vos podés usar esto, podés usar pechugas. Todo esto que quedó lo vamos a usar, se lo vamos a volcar acá encima porque como te dije esto le va a aportar un sabor impresionante. Bueno, me voy a limpiar un poquito las manos porque hay que seguir poniendo cosas. Y ahora sí, con las manos limpias vamos poniendo las batatas y las papas acá alrededor del pollito, alrededor de toda la bandeja. Una vez que tenemos ya todas las papas y las batatas, le vamos a poner un poquitito de agua para que genere un poco de humedad y no se vaya a pegar en el fondo hasta que empiece a soltar todos los jugos, el pollo y la verdurita. A esto también le vamos a poner un poquito de aceite sobre las papas y las batatas. Y terminamos con sal sobre las papas, porque ya el pollo tenía sal, acordate la marinada. Y ahora sí, vamos al horno a cocinar esta delicia. Y ahora sí, para cocinar esto lo vamos a cocinar en el horno precalentado 200 grados entre unos 40 y 50 minutos. Y después de unos 50 minutos, en realidad a mí yo lo dejé una hora porque a las papas les faltaba un poquito. Mirá cómo está esto. Esto es el burbujeo del amor. Espero que se esté viendo bien. Hay un olorcito acá. Ya presentamos esto. Y mirá lo que queda, la receta del día. Una combinación que no falla, pollo y papa, éxito garantizado. Probá esta receta que te va a encantar. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir trayendo contenido como este. Te dejo con los ingredientes, yo me quedo disfrutando esta delicia. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, a probar esta delicia. Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí el pollo se come con la mano. Te leo acá abajo.